Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Al pensar en la posibilidad de cultivar otra nueva hierba mágica, Ciel se llenó de ilusión. Actualmente, entre las hierbas que cultivaba se encontraban margaritas, enredaderas de pez dorado y setas lumos. Las dos primeras aumentaban respectivamente su fuerza mágica y su percepción mágica, lo que mejoraba su talento mágico. Las setas lumos aumentaban su comprensión del encanto lumos, haciendo así su cultivo más eficiente. Sin embargo, en lo que respecta a la capacidad de combate mágico, estas plantas ofrecían una ayuda bastante limitada. Al fin y al cabo, por mucho talento que se tuviera, se requería tiempo para convertirlo en fuerza real. Si Ciel no tenía ninguna preocupación en particular, todo estaría bien. Cultivando lentamente esas hierbas, con el tiempo lograría desarrollar su talento a niveles sin precedentes. Con un poco de estudio de la magia, su fuerza sin duda aumentaría exponencialmente. Pero según los recuerdos de Ciel, la fuga de Antonin Dolov ocurriría en pocos años. La familia Sprout mantenía una enemistad a muerte con Dolov. Esta bestia era también la obsesión de la profesora Sprout. Ciel debe matarlo. Pero la fuerza de Dolov distaba mucho de ser ordinaria. Había librado innumerables batallas. Poseer la fuerza suficiente para matar a Dolov en tan solo unos años, confiando únicamente en sus plantas actuales, era insuficiente. Entonces, a Ciel se le ocurrió una idea. Esta vez, veamos si puedo encontrar hierbas mágicas que ayuden en combate. Entonces Ciel caminó hacia la oficina de la profesora Sprout. En cuanto entró, oyó la alegre voz de la profesora Sprout. Ciel está aquí. Niño mío, hoy nuestra casa Uflepuz celebró un banquete especial para conmemorar la victoria en la prueba final del encantamiento Lumos de esta semana y por liderar la Copa de las Casas durante más de un mes seguido. Pensé que vendrías, pero volviste a desaparecer. Ciel mostró una expresión de disculpa. Lo siento, tía. Fui a estudiar cultivo. La profesora Sprout suspiró con expresión de como me lo imaginaba. Bueno, sabía que sería así. Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, tú también deberías descansar. Ciel sonrió y luego recondujo la conversación al tema principal. La profesora Sprout no se sorprendió por la petición de Ciel de cultivar una nueva hierba. Al fin y al cabo, lo conocía demasiado bien. Su pasión por el cultivo era algo innata en él. Cuando vio que las setas lumos habían madurado, ya había intuido que Ciel acudiría a hablar con ella sobre ello. Sin embargo, el rostro de la profesora Sprout reflejaba cierta dificultad. Ciel, si quieres cultivar plantas nuevas, no hay problema. Puedes usar cualquier semilla y material vegetal que tenga aquí. Pero debes saber que varios alumnos de último año de Uflepuz están preparando sus tesis de herbología para su publicación. Además, algunos herboristas han solicitado usar los invernaderos de Hogwarts. Algunos llevan 2 o 3 años en lista de espera. Hizo una pausa, con un gesto de auténtico arrepentimiento. Si queréis usar otra parcela experimental para cultivar nuevas plantas mientras cultiváis las setas lumos, incluso a mí me resultaría difícil coordinarlo. Al oír esto, Ciel sintió un ligero desánimo. Pero también sabía lo valiosos que eran los recursos de los invernaderos de Hogwarts. Si no fuera sobrino de la profesora Sprout, sería imposible que un alumno de primer año tuviera allí un terreno experimental de tamaño considerable. Querer más, incluso siendo la profesora Sprout la jefa de Uflepuz, sería irrazonable. Si Ciel estuviera dispuesto a arrancar todos los hongos lumos, eso dejaría espacio para cultivar nuevas plantas. Pero las recompensas de los hongos lumos eran muy importantes para él. El amuleto lumos podía acelerar el crecimiento de muchas plantas, algo a lo que tampoco podía renunciar. Esto resultó algo problemático. Sin embargo, la profesora Sprout ya estaba preparada para esta situación. Es difícil coordinar parcelas experimentales a corto plazo. Pero Ciel, a veces cultivar hierbas no requiere tierra. La hidroponía también es un método de cultivo. Muchas hierbas, de hecho, provienen del agua y prefieren los entornos de cultivo subacuáticos a la tierra. Al oír esto, los ojos de Ciel se iluminaron. Tía, ¿te refieres a...? La profesora Sprout sonrió. Agitó su varita y apareció ante Ciel una caja del tamaño de una persona, llena de agua. Así es. Se pueden usar tanques de agua especialmente diseñados como este para cultivar hierbas acuáticas.
Esta es una importante línea de investigación en herbolaria, y las hierbas acuáticas son incluso más diversas que las terrestres. Anímate a probar este método de cultivo diferente. Entonces la profesora Sprout agitó su varita repetidamente. Aparecieron tanques de agua uno tras otro. Los controló para que flotaran y condujo a Ciel a través de una pequeña puerta en el invernadero hacia otra zona. La superficie aquí era solo un poco más pequeña que las parcelas experimentales exteriores. Estos depósitos de agua estaban apilados ordenadamente por todas partes. La profesora Sprout apiló docenas de grandes tanques de agua en un espacio abierto, luego sonrió y dijo: este es nuestro cobertizo de cultivo de hierbas acuáticas de Hogwarts. Excepto algunas hierbas que deben cultivarse en el entorno del lago Negro, la mayoría de las hierbas acuáticas se pueden cultivar aquí. También he coordinado un espacio para ti aquí. El rostro de Ciel reflejó una sorpresa y un gozo incomparables. Al mismo tiempo, una oleada de calidez inundó su corazón. Viendo a la profesora Sprout con esa expresión, era evidente que lo había preparado todo en secreto desde hacía mucho tiempo. La profesora Sprout trajo varios tanques de agua que contenían hierbas acuáticas y se las presentó a Ciel una por una. Esto es branquialga. Puede hacer que el usuario desarrolle branquias y aletas, con membranas interdigitales. Incluso quienes no saben nadar pueden moverse libremente en el agua como peces tras usarla. Es una hierba muy valiosa. Ciel también tenía una profunda impresión de esta hierba. En la segunda prueba del torneo de los 3 magos de la historia original, tuvieron que rescatar a unos rehenes capturados por sirenas. Harry usó branquialgas para sumergirse en el lago Negro. Esas branquialgas parecían haber sido robadas del armario de Snape. El hecho de que las tuviera un maestro de pociones demostraba que su rareza era considerable. Ciel también echó un vistazo a la información que aparecía en el Gillyweed. Tras un cultivo exitoso, se obtienen recompensas: habilidad de movimiento subacuático nivel plata, conocimiento mínimo del idioma mermish nivel hierro negro. Otra hierba con recompensas de nivel plata. Por desgracia, Ciel sabía que cultivar hierbas de esta dificultad no era tarea fácil. Las recompensas de la branquialga tampoco le resultaban muy atractivas. Por lo tanto, la mirada de Ciel se dirigió a las demás plantas acuáticas. Tras la explicación de la profesora Sprout, comprendió las recompensas que ofrecían. Sin embargo, Ciel no vio las recompensas relacionadas con el combate que buscaba. Hasta que vio un depósito de agua cercano cubierto con una tela negra completamente opaca, que hacía imposible ver lo que había dentro. Ciel preguntó con curiosidad: tía, ¿qué hay aquí dentro? La profesora Sprout negó con la cabeza y suspiró. Esta debe ser una hierba mágica llamada alga piraña, cultivada por un antiguo alumno especializado en herbología. Sus requisitos de percepción mágica no son muy altos. Pero sus requisitos de entorno de cultivo son extremadamente estrictos: no puede ver la más mínima luz, o se marchitará inmediatamente. Continuó con evidente frustración. Además, necesita poda diaria para quitarle algunas ramas, y este proceso no se puede realizar con hechizos ni tijeras. Hay que hacerlo a mano. Pero resulta que está cubierta de espinas densas y aserradas, como los dientes de una piraña. Cada vez que la podas en la oscuridad, te deja pequeñas heridas en las manos. El daño no es grave, pero duele mucho. La expresión de la profesora Sprout se tornó cansada. Por eso, aquella alumna simplemente la abandonó, y desde entonces nadie ha optado por cultivar esta hierba. Tras la presentación de la profesora Sprout, la información sobre la recompensa por las algas piraña apareció ante Ciel. Plantar algas piraña otorga una recompensa mejor a menor de afinidad con el agua a nivel hierro negro. Cultivar con éxito algas piraña maduras mejora la recompensa a ligera mejora de afinidad con el agua a nivel bronce, amplificación mínima del hechizo de corte nivel hierro negro. Al ver las recompensas que las algas piraña podían proporcionar, los ojos de Ciel se iluminaron inmediatamente con anticipación. La recompensa de afinidad con el agua, solo por el nombre, supo que aumentaría su adaptabilidad en entornos acuáticos. Si bien quizá no sería tan efectiva como la recompensa de branquialga, que le permitía total libertad de movimiento bajo el agua, acumulada en niveles altos, prolongaría significativamente el tiempo que podía permanecer sumergido en comparación con los límites humanos normales. Combinando esto con la vitalidad legendaria de Ciel, estimó que probablemente podría sumergirse en el lago Negro usando solo sus habilidades naturales. El lago Negro era un tesoro invaluable de recursos mágicos. No solo albergaba calamares gigantes y seres marinos, sino también numerosas hierbas acuáticas preciosas.
Algunas eran tan valiosas que incluso maestros de herbología y de pociones competían ferozmente por ellas. Si Ciel lograba acumular la recompensa de afinidad con el agua, podría hacer descubrimientos sorprendentes en las profundidades del lago Negro en el futuro. Además, lo que más entusiasmaba a Ciel era la mejora del hechizo de corte que las algas piraña podían proporcionarle. Esta era precisamente la habilidad de mejora de combate que había estado esperando obtener. Sabía que el libro de pociones del príncipe mestizo contenía el hechizo Sectum Sempra. La mejora de hechizos de corte podría funcionar en sinergia con Sectum Sempra. Si eso fuera cierto, entonces, tras dominar Sectum Sempra en el futuro, si encontrara la forma de potenciarlo a nivel legendario, al igual que la mejora de hechizos de corte, ¿qué poder devastador resultaría de la combinación de ambos? Quizás podría rivalizar con un poder de nivel mítico. Sería suficiente para matar a Dolof. Además, esta recompensa también podría tener un efecto potenciador sobre su amuleto de poda, mejorando aún más su eficiencia de cultivo. Los ojos de Ciel brillaban con una intensidad abrasadora. Si su suposición era correcta, cultivar algas piraña podría mejorar enormemente tanto su cultivo mágico como sus habilidades de combate. En cuanto a las notorias dificultades para cultivarlo, estas podían ignorarse dadas las ventajas únicas de Ciel. Necesitaba un entorno completamente oscuro, sin luz alguna. Ciel acababa de obtener visión nocturna de nivel oro gracias a las setas lumos. La oscuridad no obstaculizaría sus movimientos en absoluto. En cuanto a las afiladas espinas de las algas piraña, no eran nada para alguien con su legendaria vitalidad. Entonces Ciel le dijo con decisión a la profesora Sprout: tía, quiero cultivar esto. Pero al oír esto, la expresión de la profesora Sprout cambió drásticamente. Rara vez rechazaba las peticiones de Ciel, pero esta vez era diferente. No. Puedes cultivar cualquier otra cosa, pero no algas piraña. Sus ojos reflejaban un miedo persistente, como si rememoraran los recuerdos traumáticos del alumno anterior que había intentado cultivar esa peligrosa planta. Desde el momento en que empezó a intentar cultivar algas piraña, sus manos se llenaban de pequeñas heridas a diario. Cada vez que la señora Pomfrey le curaba las heridas, estas volvían a abrirse al volver a ocuparse de las algas piraña. Según él, cada vez que metía las manos en el tanque, sentía un miedo y una repulsión profundos, no podía dormir por las noches y tenía pesadillas en las que las pirañas lo devoraban. Durante ese tiempo, perdió casi 9 kilos. Al hablar de esto, la profesora Sprout pareció imaginarse esa horrible escena sucediendo con Ciel. Apretó las manos con fuerza, con instinto maternal protector. Ciel, eres el último descendiente de la familia Sprout. Debo hacerme responsable de ti. Al oír esto, Ciel guardó silencio un instante. De entre las hierbas acuáticas que podía ver, las algas piraña le proporcionaban las recompensas más adecuadas para sus objetivos. Con otras hierbas, la eficacia sería mucho menor. Tras un momento de reflexión, le dijo con firmeza a la profesora Sprout: tía, aún quiero intentarlo. El rostro de la profesora Sprout reflejaba ansiedad mientras Ciel continuaba con apasionada convicción precisamente por ser la única descendiente de la familia Sprout, por haber disfrutado de tantos cuidados y atenciones que me habéis brindado, debo ser merecedora de todo esto. Mis padres me observan desde el cielo, y aún mantienen una enemistad sin saldar. Debo recordármelo constantemente. Tía, aún tengo un gran enemigo que eliminar. Su voz se volvió más firme. Demasiada comodidad me hará perder mi motivación para progresar. Un poco de dolor puede, de hecho, mantenerme lúcido. Entonces Ciel consoló a la profesora Sprout: tendré mucho cuidado en mis operaciones. Si realmente no puedo soportarlo, no continuaré obstinadamente. Al escuchar aquella súplica sentida, la expresión de la profesora Sprout cambió repetidamente. Finalmente, tras una larga lucha interna, suspiró profundamente. De acuerdo, Ciel, tú siempre tienes tus propias ideas. La profesora Sprout sacó una bolsa completamente sellada y opaca. Dentro hay semillas de algas piraña. Espárzanlas en el agua y crecerán rápidamente hojas largas y delgadas cubiertas de pequeñas serraciones. Luego tendrán que meter las manos en el agua para retirar las hojas menos desarrolladas y ayudar a que las hojas sanas se adhieran a las paredes del acuario. Hizo una pausa ominosa. Entonces esto se convertirá en tu rutina diaria. Incluso les gusta jugar al escondite. De vez en cuando, tendrás que jugar al escondite con ellos usando los dedos. ¿Sigues seguro de que quieres cultivar esta hierba? Ciel asintió con firme determinación.
La profesora Sprout no tuvo más remedio que entregarle la bolsa, y luego comenzó a explicarle con meticuloso detalle las precauciones para el cultivo de algas piraña. Después de mucho tiempo, cuando Ciel hubo comprendido a la perfección estas precauciones cruciales, el profesor Sprout cubrió sus tanques de agua con una tela negra que no dejaba pasar absolutamente nada de luz, dejando solo pequeñas aberturas para la observación y el funcionamiento. Luego le entregó la bolsa de semillas a Ciel, diciéndole con preocupación: ten cuidado. Ciel tomó con cuidado la bolsa y se deslizó por el hueco entre la tela negra y el tanque de agua. Al instante, no se veía ni un rastro de luz a su alrededor. Ante él se extendía una oscuridad total y sofocante. Lo que Ciel debía hacer a continuación era tantear con las manos a través del orificio de operación del tanque. En completa oscuridad, tenía que completar las delicadas operaciones de sembrar semillas de alga piraña y retirar las hojas de las algas. Ciel suspiró para sus adentros. No era de extrañar que el estudiante que antes cultivaba algas piraña tuviera pesadillas. La oscuridad era lo que más temían los humanos. Tener que meter las manos bajo el agua en la oscuridad, siempre con el riesgo de sufrir cortes agudos por las espinas de las algas piraña, era una experiencia verdaderamente tortuosa para la gente común. Por suerte, Ciel ya poseía visión nocturna de nivel oro. En ese momento, a través de sus ojos mejorados, si bien no se podía decir que el tanque de agua, completamente oscuro, mostrara cada detalle, no era exagerado decir que brillaba como la luz del día. Cuando podía ver con claridad, no había nada que temer. Entonces Ciel no lo dudó y puso un pequeño puñado de semillas de algas piraña en el tanque de agua. En ese instante, tuvo lugar una escena extraña y fascinante. Las semillas de alga piraña se expandieron a una velocidad increíble. Capa tras capa, poco a poco, las hojas de alga comenzaron a extenderse desde el centro de las semillas. Los bordes de las hojas estaban cubiertos de espinas serradas, como auténticos dientes de piraña. Sin embargo, Ciel también pudo observar claramente que algunas de las hojas de las algas que se extendían estaban frondosas y llenas de vida, mientras que otras se veían mustias y débiles. Estas hojas enfermas debían ser retiradas, pues pronto afectarían el crecimiento general de las algas piraña. Esas hojas frondosas y sanas también necesitaban adherirse a las paredes del acuario para seguir desarrollándose correctamente. Esto implicaba introducir las manos entre esas espinas densamente agrupadas para completar las operaciones con delicadeza. Era como meter las manos en un montón de afiladas agujas de acero. Sin embargo, la expresión de Ciel permaneció completamente impasible. No dudó ni un instante. Ciel metió la mano en el tanque de agua y comenzó a manipularlo con precisión experta. En el instante en que su mano tocó las hojas de alga piraña, éstas se contrajeron inmediatamente en señal de defensa, y las espinas serradas de sus bordes le cortaron las manos como auténticos dientes de piraña. Pero la piel de Ciel era excepcionalmente resistente, más allá de los límites humanos normales. Esas espinas eran como cuero de vaca punzante. No solo no le hacían sangrar, sino que además le proporcionaban una maravillosa sensación, muy similar a la de la terapia con peces. SSS. Ciel dejó escapar de repente un suave gruñido de sorpresa. La profesora Sprout, a su lado, se puso nerviosa de inmediato, preocupada como una madre. ¿Ciel? ¿Te duele? Si no lo soportas, para inmediatamente. Pero inmediatamente después, Ciel dejó escapar otro suave gruñido, esta vez claramente de placer y no de dolor. Entonces dijo con genuino entusiasmo: tía, esto no duele nada. Es un cosquilleo muy agradable. Esta alga piraña da un masaje estupendo. El rostro de la profesora Sprout reflejaba preocupación, pero tras escuchar el tarareo reconfortante de Ciel, quedó completamente desconcertada. Espera. ¿Esto es correcto? ¿Por qué la reacción de Ciel era tan diferente a la del pequeño pejón que había cultivado algas piraña? Recordaba perfectamente que aquel estudiante había roto a llorar desconsoladamente la primera vez que metió la mano en el depósito de agua con algas piraña. Mientras la profesora Sprout aún intentaba asimilar este giro inesperado de los acontecimientos, Ciel ya había seguido con soltura los requisitos de cultivo, retirando las hojas de algas que no eran lo suficientemente robustas. Luego, con delicadeza, guió las hojas restantes hacia las paredes del tanque, asegurándose de que se adhirieran correctamente. En ese instante, aparecieron líneas de texto ante los ojos de Ciel. Has plantado con éxito algas piraña. Recompensa disponible: mejora menor de afinidad con el agua nivel hierro negro. Junto con la aparición de este texto, también se materializaron orbes de recompensa débiles en el tanque de agua.
Sin embargo, al ver esta escena, Ciel frunció el ceño. La razón era simple: el número de orbes de recompensa era demasiado escaso. Con esa densidad de siembra, incluso llenando más de 10 tanques de agua con algas piraña, la cantidad de orbes de recompensa obtenidos tras cada maduración sería bastante limitada. Sabía que la mejora del hechizo de corte que proporcionaba el cultivo de algas piraña era extremadamente débil en el nivel hierro negro. Para desarrollar esta habilidad se necesitarían incontables orbes de recompensa. Con la escasa cantidad de orbes de recompensa que tiene a su disposición, olvídese de alcanzar el nivel legendario. Incluso llegar al nivel oro probablemente le llevaría un año. Necesitaba aumentar la densidad de siembra. Ciel se volvió hacia la profesora Sprout y le preguntó: Tía, usted me acaba de decir que la densidad de siembra de las algas piraña no debe superar cierto valor. Si la densidad de siembra es demasiado alta, ¿tendría efectos adversos en el crecimiento de las algas piraña? La profesora Sprout respondió inconscientemente: Eso no sería así. Después de todo, a las algas piraña no les gusta nada la luz, así que no será como algunas plantas acuáticas que mueren en masa cuando están demasiado juntas porque no pueden recibir luz solar. En cuanto a los problemas respiratorios, el agua de los tanques está mezclada con pociones, por lo que incluso las plantas acuáticas más densas pueden respirar sin problemas allí. Hizo una pausa y luego continuó con creciente preocupación. Teóricamente, por muy alta que sea la densidad de algas piraña en el tanque de agua, no debería causar problemas para su crecimiento. El problema reside en la persona que las cultiva. Si la densidad de algas piraña es demasiado alta, meter las manos para manipularlas podría ser como ser atacado por un banco de pirañas, podrían dejarte los huesos limpios. Al escuchar la respuesta de la profesora Sprout, Ciel tuvo un momento de comprensión. Ya veo. Entonces una densidad aún mayor no importaría. Me tranquilizó. Observó las escasas algas piraña que masajeaban sus manos en el tanque de agua frente a él, con un brillo extraño en los ojos. Pensó que el masaje era demasiado escaso y no del todo satisfactorio. Bueno, ahora ya no había ningún problema. Al instante siguiente, Ciel vertió directamente todas las semillas de alga piraña que le quedaban en la mano en el tanque de agua. De repente, cada centímetro de agua del tanque quedó cubierto por una densa capa de hojas de alga piraña. Esta densidad era más de 10 veces superior a la anterior. En consecuencia, la frecuencia con la que esas afiladas espinas rozaban las palmas de Ciel era más de 10 veces superior. Si se tratara de un joven mago común, probablemente ya estarían desgarradas y ensangrentadas. Pero para Ciel, era tan agradable que no dejaba de tararear con satisfacción. Tras ocuparse de todas las algas piraña en el tanque de agua y retirar las manos, Ciel sintió una sensación de relajación muscular y una circulación fluida. Era como si sus dedos se hubieran vuelto más ágiles. ¡Qué cómodo! Al observar la gran cantidad de orbes de recompensa agrupados en el tanque de agua, Ciel se sintió aún más satisfecho. Esta era la eficiencia que necesitaba. Entonces Ciel volvió a mirar a la profesora Sprout. Tía, ¿hay más semillas de algas piraña? Solo entonces la profesora Sprout se dio cuenta de lo que había sucedido. Ciel acababa de arrojar todas las semillas de algas piraña a un solo tanque de agua. Al ver aquel tanque de agua cubierto con una tela negra, no pudo evitar estremecerse. Solo gracias a la constitución tan especial de Ciel podía sacar las manos ileso. Si alguien más metiera las manos ahí, probarlo y morir. Al pensar en esto, la expresión de la profesora Sprout se tornó sumamente seria. Inmediatamente agitó su varita, creando señales de peligro para pegar en el tanque de agua. Tras advertirle a Ciel que jamás debía permitir que nadie más metiera las manos allí, la profesora Sprout sacó paquete tras paquete de semillas de algas piraña y se los entregó. Ciel trabajó afanosamente hasta la madrugada del día siguiente. Solo entonces logró llenar los 13 depósitos de agua que la profesora Sprout le había dado con algas piraña. Al contemplar las densas esferas de luz que formaban una masa continua ante sus ojos, Ciel se llenó de expectación. El tiempo de maduración de las algas piraña era de unos 3 meses. Se preguntó hasta qué nivel podría aumentar su poder de mejora de hechizos cortantes con esos 13 tanques de agua para entonces. Entonces Ciel respiró hondo y comenzó a considerar otro asunto crucial. Aunque había plantado algas piraña, el único hechizo relacionado con el corte que poseía era el encantamiento de poda. Este encantamiento era excelente para podar flores y plantas, pero no servía contra enemigos. A menos que lograra impactar la varita enemiga, existía la posibilidad de partirla por la mitad.
Por lo demás, el encantamiento de poda era prácticamente inútil en combate. Así pues, Ciel seguía necesitando un hechizo de corte real que pudiera usar en batalla. No era muy probable que Ciel aprendiera magia del profesor Flitwick. Ya había revisado el libro de texto de encantamientos de primer año. La magia que aprendían los alumnos de primer año era prácticamente inocua. Al fin y al cabo, los jóvenes magos de primer año apenas comenzaban a familiarizarse con los hechizos, y enseñar magia letal a la ligera podía provocar fácilmente accidentes. Por no hablar de la magia letal con efectos cortantes. Ciel calculó que necesitaría llegar al menos a quinto año para acceder a esa magia por los canales oficiales. Antes de eso, incluso si acudía a la profesora Sprout, probablemente ella no le permitiría experimentar con una magia tan peligrosa. Afortunadamente, Ciel ya tenía una solución para esto. Si no podía obtener información por los canales oficiales, existían los no oficiales. En la historia original, Harry Potter había aprendido en secreto un poderoso hechizo cortante Sectum Sempra. La primera vez que lo usó, casi mata a Malfoy. Siendo el hechizo característico de Snape, el poder de Sectum Sempra sin duda cumpliría con los requisitos de Ciel. En cuanto al canal para aprenderlo, Ciel lo recordaba muy claramente: necesito encontrar un libro de texto de sexto curso elaboración avanzada de pociones. Tiene tapa marrón, está lleno de notas densas y hechizos y conocimientos sobre pociones de creación propia. Está guardado en un armario en alguna clase de pociones de Hogwarts. Sus ojos brillaban con determinación. La firma en la página del título es el príncipe mestizo. Mientras la información sobre el libro de texto del príncipe mestizo pasaba rápidamente por su mente, a Ciel se le presentó otra dificultad. Así como la sala de los menesteres de Hogwarts estaba llena de innumerables objetos de miles de años de antigüedad, los armarios de almacenamiento de cada aula también estaban repletos de libros de texto y objetos diversos de al menos 100 años de antigüedad, dejados por varios estudiantes. Y no había solo un aula de pociones, sino 7 u 8 en total. Aunque Ciel sabía que en la historia original, Harry Potter había encontrado ese libro de texto del príncipe mestizo en su sexto año, no sabía exactamente dónde estaba ubicado. Encontrarlo entre la vasta colección de objetos diversos no sería fácil. No era algo que se pudiera encontrar en poco tiempo. Tampoco podía delegar esta tarea ni pedir ayuda a otros pequeños tejones para su búsqueda. Al fin y al cabo, Ciel no podía explicar cómo sabía de la existencia de tal libro de texto. Solo él podía hacerlo. Además, había otro problema. Las aulas de pociones eran territorio de Snape. Normalmente, se cerraban con llave después de clase. Para registrar varias aulas, probablemente habría que conseguir las llaves de Snape. Al pensar en esto, Ciel no pudo evitar sentirse algo preocupado. Ya había humillado a Snape varias veces. Sobre todo cuando se vengaba de Malfoy, era inevitable que Snape descargara su ira contra él. Conseguir lo que quería de Snape probablemente no sería fácil. Pero, pasar a lo que pasara, Ciel estaba decidido a conseguir ese libro de texto del príncipe mestizo. Aprender Sectum Sempra cuanto antes le daría más confianza al enfrentarse al fugitivo Antonin Dolov. Por suerte, esta mañana había clase de pociones. Ciel respiró hondo y caminó hacia el aula de pociones. Los lunes por la mañana ya eran un suplicio. Si a eso le sumabas la clase de pociones a primera hora, el suplicio se duplicaba. Ya fueran pequeños tejones o pequeñas águilas, todos mostraban expresiones de inquietud al entrar en el aula de pociones. Sobre todo cuando Snape arrastraba sus amplias túnicas negras, deslizándose como un murciélago y emanando un aura gélida como la de un iceberg, los jóvenes magos no se atrevían a decir ni una palabra. Snape observó fríamente a todos, en especial a los pequeños tejones. Al comprobar que ninguno había llegado tarde, un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Si hubieran llegado tarde, habría tenido motivos para descontar puntos a Hufflepuff. De ese modo, Slytherin aún podría tener una oportunidad de superarlos esta semana. Pero daba igual. La clase de pociones duró toda la mañana. Snape siempre encontraba motivos para descontar puntos. Ana Abbott, ¿me estabas escuchando siquiera? ¿Te dije que manejaras los materiales de esa manera? Un punto menos para Hufflepuff por desperdiciar materiales preciosos. Susan Bones, tu manejo del caldero ni siquiera cumple con las normas básicas de seguridad. Esto demuestra lo negligente que eres en la clase de pociones. Un punto menos para Hufflepuff. Snape paseaba entre los pequeños tejones. Al llegar al caldero de Ciel, deseó encontrar algún motivo para restarle puntos también.
Pero incluso el exigente Snape tuvo que admitir que, si bien las operaciones de Ciel carecían de intuición genial, eran exactamente como en el manual. Al ver esto, solo pudo alejarse con expresión sombría, intentando encontrar fallos en los otros pequeños tejones. De vez en cuando, las pequeñas águilas también tenían que soportar el sarcasmo de Snape. Esta clase de pociones se hizo eterna para todos. Cuando por fin sonó la campana, Hufflepuff ya había perdido 5 puntos, e incluso Ravenclaw 2. Los pequeños tejones y las pequeñas águilas prácticamente se arrastraron fuera del aula de pociones. Solo después de dejar el aula muy atrás se atrevieron a hablar en voz alta. Por Merlín, qué comienzo de semana tan terrible. Apuesto a que el profesor Snape se contuvo todo el fin de semana esperando el día de hoy para descontarnos puntos. ¿Es este el nivel de persecución al que se enfrentan habitualmente los Gryffindor, especialmente Harry? ¿Viste cómo miró el profesor Snape a Ciel hoy? Si yo fuera Ciel, probablemente me temblarían las manos. ¿Eh? ¿Dónde está Ciel? Probablemente volvió al invernadero. Quizás necesite ir allí para recuperarse también. Pero lo que nadie esperaba era que Ciel siguiera en el aula de pociones en ese momento. Incluso estaba de pie frente al atril, haciéndole su petición a Snape. Cuando Snape escuchó la petición de Ciel, quedó atónito. Dijo lentamente, Ciel Sprout. Dices que quieres encargarte de la limpieza del aula de pociones. ¿Y quieres ayudarme a preparar algunos ingredientes para las pociones que usamos en clase? Confusión, desconcierto y otras emociones se reflejaron en los ojos de Snape. Era consciente de su reputación entre los jóvenes magos. Los estudiantes de otras casas prácticamente huían despavoridos al verlo. ¿Qué le pasaba a Ciel Sprout para querer ser su ayudante de pociones? Snape sonrió con desdén, preparándose para escupirle a Ciel un torrente de burlas y sarcasmo. Pero antes de que pudiera hablar, Ciel ya había respondido. Sí, profesor Snape. Creo que para un maestro de pociones como usted, perder el tiempo preparando materiales básicos es un desperdicio de talento. Debería dedicar su tiempo a explorar los límites de las pociones. Cosas como cortar púas de puercoespín y exprimir la mucosidad de los gusanos Flower. Incluso un alumno de primer año como yo puede hacerlo. ¿Por qué pierde el tiempo? Snape, que estaba a punto de desatar su furia, hizo una pausa. Resopló con frialdad. Pero tampoco refutó a Ciel. Incluso, de repente, sintió que, dejando de lado los conflictos previos de Ciel con la casa Slytherin, lo que Ciel había dicho esta vez era bastante agradable de oír. Ese tacaño de Dumbledore ni siquiera le proporcionaba un ayudante de pociones. A menudo tenía que hacer él mismo tareas que le hacían perder el tiempo. Como preparar pociones para proteger los dientes del director. Maldita sea, ¿acaso no podía comer menos dulces? ¿Por qué tan poca gente comprendía el valor del tiempo de un maestro de pociones? Al pensar en esto, Snape sintió que realmente necesitaba un ayudante de pociones para ahorrar tiempo. Pero al mirar a Ciel, un destello de frialdad brilló en sus ojos. Podría encontrar un ayudante, pero ese provendría de Slytherin. En cuanto a Ciel, ese pequeño tejón. Snape había planeado rechazarlo de plano. Pero al instante, cambió de idea. Quizá debería dejar que Ciel sufriera un poco. También podría aprovechar para restarle más puntos a Hufflepuff. De ese modo, las esperanzas de Slytherin de superarlos serían mayores. Entonces Snape dijo fríamente: mis estándares para un ayudante de pociones son muy altos. Necesitas demostrarme que tienes esas cualificaciones. Poco después, Snape trajo una gran cesta llena de gusanos Flower que aún se retorcían. La mucosidad de los gusanos Flower es un agente espesante que se usa en la elaboración de pociones. Casi todas las pociones la requieren. Procesen toda esta mucosidad de gusano para mí. Háganlo correctamente. Debe cumplir con mis estándares. Entonces Snape le arrojó a Ciel un juego de llaves del aula de pociones. Para mañana quiero ver todo este moco preparado. Al mismo tiempo, dijo con una sonrisa maliciosa: probablemente no pegarás ojo esta noche. Tendrás que trabajar toda la noche aquí. Si te relajas o te duermes y retrasas la clase de mañana, incluso teniendo en cuenta la cara de la profesora Sprout, te descontaré muchos puntos de la casa Hufflepuff. Al oír las palabras de Snape, Ciel no mostró la menor reacción. ¿Toda la noche? ¿Acaso eso le suponía algún problema? Lo fundamental eran las llaves del aula de pociones que Snape le había dado. Con ellas, podía entrar y salir del aula para buscar el libro de texto del príncipe mestizo. Esto resultó mucho más fácil de lo que había imaginado. Entonces Ciel dijo sinceramente: gracias por la oportunidad, profesor. Snape quedó atónito.
Ante el agradecimiento de Ciel, giró la cabeza de forma antinatural y salió rápidamente del aula de pociones. Al pensar en la expresión sincera de Ciel al mirarlo, no pudo evitar sentir un atisbo de culpa. Obviamente le estoy poniendo las cosas difíciles, pero él cree que le estoy dando una oportunidad y me lo agradece. Pero lo que no sabe es que, aunque se pase la noche en vela preparando bien estos gusanos, nunca pensé en dejar que fuera mi ayudante de pociones. Snape guardó silencio un instante. Por un momento, dudó de sí mismo. ¿Estoy siendo un poco duro? El atisbo de duda en el corazón de Snape apareció fugazmente y desapareció con la misma rapidez. La casa Slytherin no se caracterizaba por una moral excesivamente elevada. Utilizar cualquier medio necesario para alcanzar los objetivos propios era la verdadera esencia de Slytherin. Todo lo que hago es para que la casa Slytherin gane la copa de las casas, murmuró para sí mismo. Además, ¿cómo podría haber un joven mago tan estúpido como para quedarse despierto toda la noche solo para convertirse en un tonto ayudante de pociones, compitiendo por la oportunidad de limpiar aulas y exprimir mocos de gusanos de arena? Snape continuó justificándose internamente. Eso es una cesta entera de gusanos Flover. Necesitaría toda la noche manteniendo una alta concentración para procesarlos todos. Y no es solo la cantidad. Tras un contacto prolongado con la mucosidad de los gusanos Flover, incluso con guantes, uno empezaría a sentir picor. Asintió para sí mismo con satisfacción. Así es. Ciel Sprout se rendirá por sí solo. Pensando esto, Snape aceleró su partida. Tras la marcha de Snape, Ciel suspiró aliviado, apretando las llaves con fuerza, con la mirada fija en el pecho. Así podría buscar legítimamente el libro de texto de elaboración de pociones avanzadas del príncipe mestizo. Permítanme comenzar con los armarios de almacenamiento de esta aula. Ciel se acercó a los armarios de almacenamiento al fondo del aula. La llave de la puerta del aula era la misma que la del armario, probablemente por comodidad. De lo contrario, cada profesor tendría que llevar decenas de llaves a clase. Esto también era una buena noticia para Ciel. Al introducir la llave en la cerradura y girarla suavemente, se oyó un clic. El armario se abrió al instante. Al instante siguiente, la expresión de Ciel cambió. Un montón de libros de texto viejos, calderos, guantes y otros objetos con olor a humedad salieron disparados del armario. En un abrir y cerrar de ojos, formaron una pequeña montaña en el suelo. Sin duda, se trataba de objetos que los estudiantes habían guardado en el armario durante incontables años, pero que habían olvidado sacar. Incluso los armarios con extensiones estaban a rebosar, desbordándose nada más abrirlos. Al ver aquel montón de chatarra, Ciel negó levemente con la cabeza. No había otra opción. Era hora de buscar. Luego sacó algunos libros de texto de la pila y los examinó uno por uno. Elaboración básica de pociones, no eso. 1000 hierbas y hongos mágicos, la edición de hace 100 años. Espera, la reina Sucubo y la doncella dragón. ¿Qué es esto? Una hora después, Ciel cerró el último libro. Por fin había terminado de rebuscar entre aquel montón de trastos del armario. Hay que reconocer que los alumnos de Hogwarts tenían gustos de lo más peculiares. Era imposible imaginar lo que podían guardar en los armarios. Por desgracia, Ciel no había encontrado el libro de texto de elaboración avanzada de pociones firmado por el príncipe mestizo. Parece que no está en este armario. Ciel miró hacia otra fila de armarios en el aula. Probablemente todos estaban en condiciones similares. Había 7 u 8 aulas de pociones más como esa. Respiró hondo. Parecía que, sin el aura de protagonista de Harry Potter, encontrar el libro de texto del príncipe mestizo allí no sería fácil. Pero tras un instante, Ciel recuperó la calma. En el peor de los casos, tendré que rebuscar en todos los armarios. Si tengo paciencia, al final lo encontraré. No hay prisa. La mirada de Ciel volvió a la cesta de gusanos de goma que Snape le había dejado. Dado que tendría que pasar bastante tiempo en el aula de pociones buscando el libro de texto del príncipe mestizo, aún debía completar la tarea de Snape. Entonces Ciel tomó un gusano viscoso. Con un ligero apretón, brotó mucosidad que recogió en un recipiente especial. Durante todo el proceso, la sensación viscosa y punzante del gusano se transmitió desde su palma. Si se tratara de un joven mago con miedo a los insectos, probablemente se le pondría la piel de gallina. Pero para Ciel, los insectos eran algo a lo que se había acostumbrado durante su anterior carrera como investigador agrícola. Cualquiera que pudiera estudiar agricultura, ¿quién le tendría miedo a los insectos?
Al fin y al cabo, si encendieras las luces en el campo por la noche, la variedad de insectos extraños que se sentirían atraídos por la luz superaría con creces la imaginación de la mayoría de la gente. En cuanto a si exprimir mocos era asqueroso, Ciel pensaba que estaba bien. Era mejor que compostar y fermentar personalmente cuando investigaba cómo ciertas fórmulas de fertilizantes agrícolas afectaban a las raíces de las plantas en su vida anterior. Los gusanos flowerworms eran peludos, ¿no eran bastante monos? Apretarlos era realmente relajante. Ciel apretó con naturalidad los gusanos de goma, y entre los sonidos de la mucosidad salpicando, sintió que su mente se calmaba. En ese momento, descubrió un fenómeno que probablemente pocos notaron. Algunos gusanos flower producían mucosidad de mayor calidad al ser apretados. Otra mucosidad parecía ser de menor calidad. Esto le recordó a Ciel lo que Snape le había dicho. Incluso para la mucosidad de los gusanos de la harina, los estándares de Snape eran muy altos. Un maestro de pociones, aunque se lo pusiera difícil a propósito, probablemente no mentiría sobre el procesamiento de los materiales. Esto significaba que el procesamiento del moco de los gusanos flower tenía distintos niveles de técnica. Un mismo gusano flower podía producir moco de diferente calidad según el método utilizado. ¿Qué determina esto? Ciel comenzó a estudiar esto con interés. Pronto, lo relacionó con sus propias experiencias recortando y procesando hierbas mágicas. Percibir el flujo de magia en las hierbas mágicas y procesarlas en consecuencia suele dar mejores resultados. ¿Podría aplicarse el mismo principio al procesar ingredientes para pociones como los gusanos de agua? Percibir el flujo de magia. Ciel recogió un gusano flowerworm y sintió con cuidado su aura mágica. Luego lo apretó suavemente. Al instante siguiente, se expulsó un moco excepcionalmente claro y viscoso. Sus ojos se iluminaron. Como era de esperar. La calidad del moco procesado de esta manera es mucho mayor. Y Ciel hizo un descubrimiento inesperado. En su panel de control, la habilidad de mejora de la percepción mágica se encontraba atascada entre los niveles bronce y plata. Justo ahora, ese ligero brillo plateado había aumentado un poco en comparación con antes. Ciel estaba encantado. ¿Operar gusanos flower también ayuda a entrenar la percepción mágica? En ese instante, al contemplar la gran cesta de gusanos de goma que tenía delante, Ciel no sintió ni la más mínima repugnancia. Al contrario, los miró como si fueran tesoros. Había pensado que este tiempo sería una pérdida de tiempo, pero ahora le parecía una oportunidad para entrenar su percepción mágica. Entonces Ciel se concentró intensamente en los gusanos flower. Uno tras otro, les exprimió cuidadosamente la mucosidad. En el panel del sistema, el brillo plateado del texto mejora de la percepción mágica se extendía poco a poco. Débil, pero progresando continuamente hacia el nivel plata. El tiempo transcurrió minuto a minuto. En un abrir y cerrar de ojos, ya era plena noche. En los profundos pasillos nocturnos, resonaban por todo el castillo unos pasos cansados y apresurados. Snape acababa de terminar de guiar a los alumnos de sexto curso que cursaban los éxtasis y se dirigía apresuradamente a su despacho. Como profesor de pociones de Hogwarts y jefe de la casa Slytherin, estaba realmente abrumado por las responsabilidades. Enseñar a jóvenes magos de distintas edades le consumía una enorme cantidad de tiempo. Además, tenía que guiar individualmente a los alumnos más prometedores. A esto se sumaba el tiempo necesario para preparar los ingredientes de las pociones para las clases. Esto significaba que tenía que sacar el máximo provecho incluso de los momentos que dedicaba a investigar temas de pociones que realmente le interesaban. En cuanto a asuntos triviales como lavarse el pelo, esos tuvieron que posponerse aún más. Maldita sea. Casi se me ha acabado el moco de gusano. Mañana lo necesitaré para varios años de clases de pociones. Tengo que procesarlo. Snape frunció el ceño y se detuvo en seco. De pronto recordó que le había encomendado a Ciel la tarea de procesar los gusanos de arena. Se preguntó cómo se las estaría arreglando el chico. Snape se dirigió hacia el aula de pociones. Ya se lo imaginaba. Una tarea tan pesada, además de que los gusanos de la harina eran asquerosos y picaban con facilidad. Probablemente Ciel ya se había escabullido en silencio. Si ese fuera el caso, pensó con satisfacción, entonces podría legítimamente deducir puntos de Hufflepuff, e incluso la profesora Sprout no podría decir nada. Pensando esto, Snape aceleró el paso. Pero al acercarse al aula de pociones, sus pasos se volvieron vacilantes. Tan tarde, ¿por qué seguían encendidas las luces del aula? La luz incluso proyectaba sombras a través de la puerta.
Snape respiró hondo, un pensamiento cruzándole la mente. ¿En serio? ¿Ciel Sprout todavía procesando gusanos de goma? Entonces Snape negó repetidamente con la cabeza, reacio a creerlo. Imposible. Debe de estar holgazaneando. Lo sé, debió de oír mis pasos y ponerse a trabajar para ganarse mi simpatía. Snape resopló con frialdad, mostrando una expresión de haberlo visto todo venir. Entró rápidamente en el aula de pociones. En pocos pasos, llegó a la cesta de gusanos Flower y miró a Ciel, que estaba barriendo el suelo. Ciel Sprout, ¿no te dije que procesaras gusanos Flower? ¿Por qué estás barriendo el suelo? Al instante siguiente, cuando Ciel vio a Snape, su rostro se iluminó con una alegría genuina. Profesor Snape, por fin está aquí. La verdad es que me gustaría procesar unas cuantas cestas más de gusanos Flower. Pero ya las he terminado todas. Sin nada que hacer, lo único que pude hacer fue limpiar el aula primero. Mientras hablaba, Ciel repetía con entusiasmo: profesor, deme unas cuantas cestas más de gusanos Flower. Snape hizo una pausa, su cerebro intentando procesar aquella respuesta inesperada. ¿Qué quería decir con terminarlos todos? Aquello era una auténtica pesadilla, un trabajo tedioso, aburrido y repugnante que daba comezón por todo el cuerpo. ¿Cómo podía alguien hacer eso durante toda una noche? ¿Y encima disfrutarlo? Pero inmediatamente después, Snape vio botella tras botella de moco procesado en la cesta. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. No solo porque Ciel había terminado de procesar los gusanos Flower, sino también porque la calidad del moco era considerablemente superior a la que había estimado. ¿Este joven mago los había procesado todos con atención y plena concentración? Snape abrió la boca, quedándose de repente sin palabras. Según su plan original, ¿debía restarle puntos a Ciel? Eso no estaría bien. Tenía que ser razonable. ¿O debía decirle a Ciel que no lo necesitaba como ayudante de pociones y que buscaría a otro? Snape se sentía dividido. Al fin y al cabo, si se tratara de otros jóvenes magos, incluso de quinto o sexto curso, podrían superar con creces a Ciel en la elaboración de pociones. Pero para algo tan simple como exprimir gusanos de goma, ¿estarían dispuestos a hacerlo? Probablemente no. Por no hablar de la meticulosidad de Ciel. Tras un instante, a Snape se le ocurrió una nueva idea. ¿Por qué no dejarlo trabajar unos días más? Sí, así es, explotarlo unos días más. Con semejante esfuerzo diario, no creo que pueda aguantar. Cuando ya no pueda más, lo despediré sin dudarlo. Entonces Snape dijo con estudiada indiferencia: el procesamiento de vuestros gusanos Flower es apenas aceptable, aún bastante tosco. Observad con atención, así es como deben procesarse los gusanos Flower. Trajo otra gran cesta de gusanos de goma y le hizo una demostración a Ciel. Los movimientos de Snape eran fluidos y gráciles. Con un toque delicado, exprimió de cada gusano un moco viscoso y cristalino. La calidad de este moco era, obviamente, muy superior a la que había producido Ciel. Al presenciar esta técnica magistral, Ciel mostró una admiración genuina. Snape era, sin duda, un maestro de pociones. Si bien su poder mágico era formidable, las pociones eran su verdadera especialidad. No es de extrañar que tanto Dumbledore como Voldemort lo valoraran tanto. Este proceso era sencillamente artístico. Con solo observarlo una vez, Ciel sintió que algo se agitaba en su interior. Las percepciones obtenidas al procesar los gusanos Flowerworms antes parecían haberse profundizado. Incluso en el panel de su sistema, el brillo plateado que aparecía en mejora de la percepción mágica se extendía con mayor rapidez. Ciel sintió una oleada de alegría. A este ritmo, recortando a diario las escobas desechadas, preparando los ingredientes para pociones que le daba Snape, observando sus técnicas y recolectando las recompensas de las vides de peces dorados, el momento en que la percepción mágica mejorada alcanzaría el nivel plátano estaría muy lejos. Para entonces, su magia recibiría una amplificación completa. Así pues, Ciel se volcó rápidamente en procesar la nueva cesta de gusanos Flower con renovado entusiasmo. Snape regresó a su despacho, notando que era más temprano de lo habitual. Pensando en que ya no tendría que realizar esas tareas tediosas y de bajo nivel, su ánimo mejoró considerablemente. Hoy disponía de más tiempo del habitual para investigar temas de pociones que realmente importaban. En cuanto a buscar oportunidades para restarle puntos a Hufflepuff, lo dejó temporalmente de lado. Mañana, se dijo. Si Ciel comete errores en su trabajo mañana, le restaré puntos a Hufflepuff entonces. Este pensamiento cruzó fugazmente su mente, y la atención de Snape se sumergió en el profundo estudio de las pociones.
Al día siguiente, Snape examinó el frasco grande lleno de moco de gusano Flover que Ciel le había proporcionado. Notó que su calidad había mejorado ligeramente. Con ese moco tendría suficiente para 2 semanas. Un destello de satisfacción cruzó sus ojos, pero no lo expresó en su rostro. En cambio, trajo otra gran cesta de púas de puercoespín y le dijo a Ciel que las terminara ese mismo día. De esta forma, tendría más de 3 horas completas esa noche para dedicarse a la investigación de pociones. En cuanto a la deducción de puntos. Espera un poco más. Cuando Ciel cometa algún error al procesar las púas de puercoespín, entonces le deduciré los puntos. El tercer día, el cuarto día. Sin darnos cuenta, pasó una semana. Snape se había acostumbrado poco a poco a que Ciel le ayudara a procesar esos materiales triviales, lo que le permitía sacar tiempo para dedicarlo a temas que realmente requerían un gran esfuerzo intelectual. Tanto es así que el viernes se dio cuenta de repente de que se le había olvidado por completo restar puntos a Hufflepuff, lo que provocó que Slytherin siguiera rezagado en la copa de las casas. Pero tras un momento, Snape se consoló. La semana que viene. Sin duda la semana que viene. Después de que Ciel termine de procesar los materiales que necesito para la semana que viene este fin de semana, sin duda le descontaré puntos la semana que viene. Pero en ese momento, Snape recibió una inesperada solicitud de permiso de Ciel. Respiró hondo, con desconcierto reflejado en sus ojos, y su tono se elevó varios tonos. ¿Qué? ¿Quieres pedir permiso hoy? Snape se esforzó por mantener su rostro serio, sin dejar que se notara ninguna expresión inusual. La razón, dijo fríamente. Ciel mostró una expresión de sincera disculpa. Profesor, el hechizo exclusivo que el profesor Flitwick desarrolló para mí se ha completado. Este hechizo es muy importante para mí, así que me temo que tendré que ausentarme hoy. Snape miró fijamente a Ciel durante varios segundos, frunció el ceño profundamente y se dio la vuelta para marcharse. Solo un gruñido de insatisfacción quedó en el aire. HMPH. Mientras Snape se alejaba, sintió un profundo desdén. Un hechizo exclusivo desarrollado en una semana. ¿Qué tesoro tan raro podría ser, digno de la atención de este mocoso? Desarrollar hechizos. Eso lo hacía yo en el colegio. Si este mocoso me lo suplicara, incluso podría diseñarle un hechizo más poderoso. ¡Ah! ¡Qué ingenuo! En ese momento, Ciel desconocía por completo el monólogo interno de Snape. Sus ojos brillaban de expectación mientras se dirigía rápidamente al despacho del profesor Flitwick, ansioso por descubrir qué innovación mágica le aguardaba. En el despacho del profesor Flitwick, cuando llegó Ciel, el diminuto maestro de encantamiento se puso de pie con una emoción apenas contenida, ansioso por compartir su descubrimiento. Ciel, antes solo tuve tiempo de decirte que tu hechizo exclusivo se había completado. Pero no debes saber lo mágico que es realmente este hechizo. Los ojos del profesor Flitwick brillaban con el entusiasmo de un investigador que había hecho un descubrimiento significativo. Hice referencia al concepto del espectro de luz mugle que aparece en tu cuaderno de conceptos de hechizos, y realmente hizo que el encantamiento Lumos produjera reacciones maravillosas. Al hablar de esto, el profesor Flitwick inmediatamente hizo una demostración a Ciel con el orgullo de un maestro artesano. Basándonos en el amuleto Lumos original, tanto el conjuro como los gestos para lanzar este hechizo han cambiado. Venid, observad con atención. El profesor Flitwick trazó un círculo con su varita. El gesto original para lanzar el encantamiento Lumos terminaría ahí, pero en el instante en que el círculo se completó, su muñeca se movió bruscamente y la punta de la varita se elevó de inmediato. Lumos, frecuencias. Con un conjuro algo más complejo, un encantamiento Lumos azul hielo apareció en la punta de la varita del profesor Flitwick. Como un niño que descubre un juguete nuevo, bailó de alegría. ¿Lo has visto? Hay aún más variaciones. Todo esto se controla con ese movimiento de muñeca después de dibujar el círculo, combinado con poder mágico. Debes sentir con atención esa sutil sensación. El amuleto Lumos en la mano del profesor Flitwick seguía cambiando de color de azul hielo a amarillo cálido, luego a rojo intenso y, finalmente, a algo extraordinario. Aunque el amuleto Lumos había funcionado a la perfección, no se veía ninguna luz. Un amuleto Lumos sin luz. Esto es fascinante. Ciel, es un concepto verdaderamente genial. Ciel observó la luz cambiante en la punta de la varita del profesor Flitwick, con el rostro lleno de genuina admiración. Verdaderamente digno de ser un maestro de encantamientos había transformado el encantamiento Lumos hasta tal punto en tan solo una semana.
Bajo la paciente tutela del profesor Flitwick, Ciel practicó esta variante del encantamiento Lumos. Dado que se basaba en el encantamiento Lumos original, y gracias a su dominio casi de nivel oro, Ciel la aprendió con asombrosa rapidez. En cuestión de instantes, aparecieron luces de distintos colores en la punta de la varita de Ciel. En su panel de control, un nuevo texto se extendía desde la entrada del amuleto Lumos. Variante del amuleto Lumos, nombre pendiente. Sobre el fondo plateado, apareció una tenue luz dorada. La variante del amuleto Lumos tenía el mismo nivel que el amuleto Lumos original de Ciel, lo que lo llenó de alegría. Había pensado que tendría que subir de nivel este hechizo desde cero, pero ahora parecía haberse ahorrado un buen trabajo. El profesor Flitwick planteó entonces la cuestión del nombre con su generosidad característica. Ciel, tú tienes el derecho a nombrar este hechizo exclusivo. Vamos, niña, ponle un nombre nuevo. ¿Amuleto Lumos de Ciel, o amuleto Lumos Brote? ¿Qué te parece? Mientras el profesor Flitwick sugería nombres con entusiasmo, Ciel mostraba una expresión pensativa. Debería tener un nombre propio, de lo contrario resulta demasiado engorroso referirse a él. Dado que este hechizo dota al amuleto Lumos de un concepto similar a la frecuencia, ¿por qué no llamarlo amuleto de frecuencia? En cuanto al nombre completo, creo que debería llamarse amuleto de frecuencia Filius. El profesor Filius Flitwick quedó atónito y agitó las manos repetidamente en señal de protesta. ¿Cómo es posible? Este es el hechizo exclusivo que te prometí, y el concepto más crucial lo aportaste tú, ¿cómo puede llevar mi nombre? Ciel negó con la cabeza con firme convicción. Solo aporté un concepto similar al espectro de luz de la ciencia Mugle. Sin su profundo conocimiento, profesor, este concepto siempre se quedaría en eso, un concepto, y jamás se materializaría. Todo el trabajo real lo realizó usted, profesor. Si esto no se refleja en el nombre del hechizo, estaría plagiando su logro académico. Hizo una pausa y luego añadió con tono definitivo: dejémoslo así o lo llamamos el amuleto de frecuencia Filius, o supongo que en el futuro solo se le llamará una variante del amuleto Lumos. Al escuchar esta postura basada en principios, el profesor Flitwick mostró una expresión de impotencia pero conmovida. Es solo un pequeño hechizo, nada del otro mundo. Niño mío, no es que me falten logros de ese tipo. Bien, acuerdo final: el encantamiento de frecuencia Filius Brote. Tiene que ser así, o renunciaré también a mi atribución. Los ojos de Ciel brillaron con satisfacción. Que el apellido Sprout apareciera en el nombre del hechizo era, en realidad, mejor que añadir su propio nombre. Su tía estaría muy contenta de saber de este honor para el legado familiar. Tras despedirse del profesor Flitwick, Ciel se dirigió al invernadero con una emoción apenas contenida. Estaba deseando comprobar el efecto del encantamiento de frecuencia en el cultivo de plantas. Al llegar al invernadero, Ciel comenzó probando los hongos Lumos con metodología científica. Preparó varios grupos de tubos de ensayo en condiciones idénticas, distribuyendo la tierra uniformemente en el fondo y plantando el micelio de los hongos Lumos en la misma etapa de crecimiento. Tras comprobar que todas las demás condiciones eran idénticas, con la única variable del amuleto de frecuencia, se inició el experimento. El grupo de control, compuesto por hongos Lumos, se iluminó con el amuleto Lumos original. Otro grupo se iluminó con amuletos de frecuencia que cambiaban gradualmente hacia la luz roja. El tercer grupo recibió amuletos de frecuencia que cambiaban gradualmente hacia la luz púrpura. No se trataba de un experimento particularmente riguroso, pero Ciel creía que aún así podría demostrar el efecto del amuleto de frecuencia en el crecimiento de los hongos Lumos. Sin embargo, pronto el rostro de Ciel se ensombreció con una visible decepción. De entre todos los tubos de ensayo, los hongos Lumos del grupo de control, iluminados por el amuleto Lumos original, presentaban claramente el micelio más activo. En los otros dos grupos, independientemente de si el color del amuleto de frecuencia evolucionaba hacia el rojo o el morado, el estado del micelio del hongo Lumos empeoraba progresivamente. En los dos tubos de ensayo más extremos, incluso las esferas de recompensa habían desaparecido, lo que significa que el micelio se había vuelto completamente inactivo. Ciel negó con la cabeza, llegando a una conclusión clara. El amuleto de frecuencia no favorece el crecimiento de los hongos Lumos. Estos hongos prefieren la frecuencia del amuleto Lumos original. Desviarse demasiado solo dificulta su crecimiento e incluso puede causarles la muerte. La decepción duró apenas unos segundos antes de que la expresión de Ciel volviera a la calma.
Solo había estado verificando una hipótesis, y en el ámbito académico, la posibilidad de que una hipótesis fracase suele ser mucho mayor que la de que tenga éxito. No había motivo para desanimarse. Además, aún conservaba varias hierbas mágicas que no había probado. Quizás lograría un avance significativo. Ciel sacó entonces unas enredaderas de pez dorado para repetir el mismo protocolo experimental. Esta vez, sus ojos se iluminaron levemente al posarse en una maceta de enredaderas de pez dorado iluminada por el amuleto de frecuencia azul púrpura. Bajo la atenta mirada de Ciel, esta maceta de vides de peces dorados, iluminada por el encantamiento de frecuencia azul púrpura, no presentaba diferencias externas significativas. Sin embargo, el aura mágica que emanaba era, a juicio de Ciel, varios grados más activa que la del grupo de control. Sus ojos se iluminaron de satisfacción. Tras confirmarlo cuidadosamente varias veces y descartar la interferencia de diversos factores, llegó a una conclusión preliminar: la banda de frecuencia azul púrpura del amuleto de frecuencia tenía un efecto promotor visible en el crecimiento de la enredadera de pez dorado, con una amplitud de alrededor del 5%. Si continuara afinando dentro de esta banda de frecuencia azul púrpura para encontrar una frecuencia óptima precisa, el efecto promotor estimado podría alcanzar entre el 7 y el 8%. Siendo más optimistas, incluso podría llegar al 10%. Ciel suspiró levemente aliviado. Si bien aquella amplitud difícilmente podía considerarse descomunal, el simple hecho de que ya tuviera algún efecto lo dejaba bastante satisfecho. Como máximo, podría aumentar la velocidad de crecimiento en un 10%, lo que con el tiempo se traduciría en considerables beneficios. No había sido en vano que se hubiera esforzado tanto en obtener el encantamiento de frecuencia. Si utilizara esto como punto de partida para escribir un artículo, con la profesora Sprout y el profesor Flitwick como autores correspondientes, probablemente sería suficiente para publicarlo en una revista de herbología de primer nivel en el mundo mágico. En el ámbito académico era así. Si una nueva idea se implementaba con éxito, ya era un buen comienzo. Pero esperar que una sola idea lograra éxitos extraordinarios. Tales ejemplos eran escasos y requerían un gran esfuerzo previo. Por ejemplo, en su vida anterior, Ciel había oído hablar de ciertos eruditos agrícolas que utilizaban ideas novedosas para cultivar nuevas variedades, publicaban en las revistas más prestigiosas y ganaban premios en metálico. Un logro verdaderamente glorioso. Pero solo los expertos del sector sabían que estos maestros ya habían acumulado una profunda experiencia en otros campos. Tras varios fracasos, cambiaron de tema y alcanzaron tales resultados gracias a una vasta experiencia y un desarrollo gradual. Además, en aquel entonces la Facultad de Agronomía estaba al lado de la Facultad de Ciencia de los Materiales. Mientras cenaban barbacoa juntos a medianoche, Ciel oyó a los estudiantes de Ciencia de los Materiales, que acababan de terminar sus experimentos, expresar su envidia. Hablaban de cómo un experto en grafeno utilizó cinta adhesiva para separar capas de grafeno y ganó el premio Nobel. También de cómo un joven investigador empleó la estructura de excrementos de aves para la biomimética del grafeno, publicando en revistas de prestigio y regresando a China gracias al programa de los 1000 jóvenes talentos. Pero, aunque con cierta envidia, los estudiantes de los materiales negaron con la cabeza. Si bien las ideas parecían sencillas, implementarlas no era tan fácil ni cómodo. Incluso si se las hubieran dado directamente, sin los trabajos de los másteres, sus posibilidades de llevarlas a cabo serían mínimas. Así era el mundo académico: el éxito era accidental, el fracaso era la norma. Ciel quedó bastante satisfecho con los resultados de este experimento con el encantamiento de frecuencia. Las únicas plantas que aún no había probado eran jade de sangre, árbol guardián y alga piraña. El jade de sangre era demasiado valioso. Actualmente solo la profesora Sprout poseía un ejemplar. Ciel no se atrevía a intentar nada con él. De lo contrario, si mataba al ejemplar en cuestión, probablemente lo lamentaría profundamente. En cuanto al árbol guardián, la percepción mágica de Ciel no estaba a la altura, así que no había necesidad de intentarlo. Solo quedaban las algas piraña. Inconscientemente, lo descartó. Mi tía ya me dijo que las algas piraña son muy sensibles a la luz y mueren al exponerse a ella. ¿No parece necesario seguir experimentando? Solo sería desperdiciar semillas de algas piraña. Los pasos de Ciel se dirigieron lentamente hacia el exterior del invernadero. Aún tenía muchas cosas en las que ocuparse. Para algo con un final conocido, realmente no parecía necesario intentarlo de nuevo.
Pero una vez que sus pasos ya habían abandonado el invernadero, Ciel respiró hondo, se giró repentinamente y caminó hacia el cobertizo de cultivo de plantas acuáticas. Su trayectoria académica anterior le había enseñado a Ciel un principio: lo imposible a menudo no era tan absoluto. Algunos logros radicaban precisamente en superar lo que se consideraba imposible. Cuestionar lo imposible era clave para lograr avances académicos. Nunca había logrado grandes hazañas, pero este concepto siempre había sido su credo académico. Si el encanto de frecuencia funcionaría con las algas piraña, tenía que averiguarlo. Así pues, Ciel sacó las algas piraña que le quedaban y preparó nuevos grupos experimentales y de control. El grupo de control, compuesto por algas piraña, siguió los requisitos de cultivo habituales, evitando por completo la luz. El grupo experimental, también compuesto por algas piraña, se cultivó en condiciones con una intensidad que variaba de débil a fuerte y una frecuencia distribuida en gradientes desde luz roja hasta luz violeta. Poco después, comenzó el experimento. Se colocaron cantidades iguales de semillas de alga piraña en tubos de ensayo bajo las condiciones antes mencionadas. El grupo de control se comportó con normalidad. En el momento en que entraron en contacto con el agua en el ambiente oscuro, las hojas del alga piraña se desplegaron y emanaron vitalidad. La mirada de Ciel se dirigió al grupo experimental. Incluso bajo la iluminación más débil del encanto Lumos, tal como había dicho la profesora Sprout, todas las semillas de alga piraña murieron. Ni siquiera desplegaron sus hojas. Ya he reducido la intensidad del encanto Lumos al mínimo posible. Es tan débil que apenas se percibe la luz a simple vista, y aún así todas las semillas de alga piraña murieron. ¿Es posible que su fotofobia sea tan grave? Ciel negó con la cabeza. Ya estaba preparado para la aniquilación total de las semillas del grupo experimental. Miró hacia aquellos tubos de ensayo con frecuencias que cambiaban continuamente. Gradualmente, la mirada de Ciel se ralentizó. Su rostro reflejó cierta sorpresa al notar algunos cambios. El momento de la muerte y el estado de las semillas de alga piraña son diferentes. Las semillas de algas piraña que se desplazaron hacia la banda de luz púrpura murieron más rápido que las que estuvieron bajo la iluminación del Lumos Charm. Incluso la superficie de las semillas mostró arrugas y marcas de quemaduras. Pero las semillas que se desplazaban hacia el extremo rojo morían obviamente más despacio. Algunas semillas, aunque muertas, mostraban signos de desarrollo de las hojas al morir. Al percatarse de esto, el corazón de Ciel se aceleró. ¿Es un problema con la luz púrpura? Cuando su mirada se posó en el tubo de ensayo al final de la franja de luz roja, Ciel respiró hondo. En esa franja, en el tubo de ensayo con la menor intensidad lumínica, todas las semillas de alga piraña habían muerto, pero sus hojas estaban prácticamente desplegadas por completo. A medida que aumentaba la intensidad de la luz, aunque las semillas permanecían en estado de muerte, el estado de sus hojas comenzó a mejorar lentamente. Cuando la intensidad de la luz alcanzó su punto máximo, en la visión de Ciel apareció la primera semilla de alga piraña que conservaba una débil vitalidad bajo la luz. Está vivo. Un destello de inspiración iluminó repentinamente la mente de Ciel. Acababa de pensar que las algas piraña temían la luz púrpura. Pero ahora tenía una idea diferente. ¿Existe la posibilidad de que el alga piraña sea en realidad una planta que necesita mucha luz? Simplemente prefiere una iluminación de frecuencia muy extrema. Si esta iluminación no alcanza cierto nivel, se reproduce en la oscuridad mediante un modo especial. Cuando la iluminación alcanza cierta intensidad, el alga piraña entra en otro modo, adaptándose a la luz y sobreviviendo, madurando. Ciel apretó ligeramente los puños. Si pudiéramos proporcionar suficiente iluminación de este tipo a las algas piraña, quizás crecerían mucho mejor que en ambientes oscuros. En cuanto a la naturaleza específica de este requisito de iluminación, Ciel ya tenía una opinión formada. En espectroscopia Mugle, esta banda de frecuencia excedía el rango de la luz visible y se denominaba infrarroja. En lo que respecta a la manifestación del encantamiento de frecuencia, era exactamente como el profesor Flitwick lo había demostrado anteriormente. Aunque el encantamiento de frecuencia surtía efecto, no se veía ninguna luz. Ciel agitó su varita, intentando proyectar ese tipo de encantamiento de frecuencia más allá del alcance visible. Pero por mucho que lo intentara, su varita solo conseguía emitir un encantamiento de frecuencia que parpadeaba constantemente. Tras intentarlo un instante, Ciel se detuvo. Suspiró levemente. Percepción mágica insuficiente. No la suficiente para que mi encantamiento de frecuencia alcance ese nivel.
Pero inmediatamente después, la mirada de Ciel se posó en el panel del sistema. En el texto de mejora de la percepción mágica, un brillo plateado ya cubría más de la mitad. Recortar palos de escoba voladores, procesar materiales para pociones y, ocasionalmente, cosechar una maceta de enredaderas de peces dorados en 3 a 5 días, la mejora de la percepción mágica definitivamente avanzaría al nivel plata. Para entonces, Ciel podría verificar exhaustivamente si su hipótesis era correcta. De tener éxito, los métodos de cultivo de las algas piraña podrían revolucionarse por completo en el futuro. Su velocidad de crecimiento podría alcanzar niveles asombrosos. Combinada con la maldición Sectum Sempra, podría desatar un poder inesperado. Pensando en esto, Ciel aceleró el paso hacia el despacho de Snape. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, ya entrada la noche, las luces seguían brillando en la oscuridad. Las serpientes se habían reunido, con rostros marcados por la preocupación y una creciente ansiedad. Lo que les obsesionaba era precisamente la copa de las casas, un trofeo que les había pertenecido por derecho propio durante 7 años consecutivos. En el pasado, Slytherin siempre había dominado desde el comienzo de cada semestre, con una ventaja insuperable y una victoria inevitable. Pero este año fue completamente diferente. Las clases habían comenzado hacía meses, pero seguían reprimidos por la nada despreciable casa Hufflepuff. Esta situación sin precedentes los llenaba de un creciente temor ante una terrible posibilidad. Si no ganaban la copa de la casa este año, ¿cómo se lo harían saber a sus padres cuando volvieran a casa? Esa idea rondaba cada conversación. Antes de que me matriculara, Slytherin siempre era el campeón de la copa de las casas. Después de que me matriculé, Hufflepuff estaba arrasando a Slytherin. La sola idea les provocaba ganas de esconderse en la grieta más cercana. Esta humillación podría incluso quedar registrada en Hogwarts, una historia para que las generaciones futuras se burlen de ella. Más allá de esta humillación abrumadora, les preocupaba igualmente otro asunto inquietante: su jefe de casa, el profesor de pociones Severus Snape. Últimamente parecía diferente. Antes de esta crisis, el profesor Snape se había mostrado sumamente entusiasmado con la copa de las casas. No solo les había preparado pociones fosforescentes durante la prueba final del encantamiento Lumos, sino que tampoco había escatimado esfuerzos en atacar a Hufflepuff después, dándole a Slytherin todas las oportunidades posibles para remontar. Pero últimamente, el profesor Snape parecía haber perdido el alma. Cada día, después de clase, desaparecía sin dejar rastro, dejando a todos preguntándose qué le preocupaba. Durante las clases, ya no atacaba a Hufflepuff con su habitual precisión mordaz. Este cambio inquietó profundamente a las serpientes. Sin la implacable ayuda del profesor Snape, sus posibilidades de ganar la copa de las casas se desplomarían drásticamente. ¿Alguien sabe qué está pasando realmente?, preguntó un estudiante con desesperación. Una voz dubitativa rompió el tenso silencio. Una noche, por casualidad, vi a Ciel Sprout y al profesor Snape caminando muy cerca uno del otro. Parecía estar ayudando al jefe de la casa con su trabajo. La revelación impactó como un rayo. Los ojos de todas las serpientes se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y la sala estalló inmediatamente en susurros agitados. ¿Qué? Jamás esperaron escuchar noticias tan explosivas. Los estudiantes intercambiaron miradas significativas, como si las piezas de un inquietante rompecabezas encajaran. ¿Crees que esta podría ser la razón por la que nuestro jefe de casa se volvió tan anormal? No es de extrañar que de repente dejara de atacar a Hufflepuff. Debe ser así. Justo cuando sus voces se alzaban con creciente pánico, Malfoy se burló con desdén de su teoría. ¿Qué tonterías estáis diciendo? ¿Que el jefe de la casa sería indulgente con Hufflepuff por culpa de Ciel Sprout? ¿Os han lavado el cerebro con agua del lago negro? La voz de Malfoy denotaba la arrogante seguridad de quien se creía partícipe de planes más ambiciosos. ¿Habéis jugado alguna vez al ajedrez mágico? Los maestros siempre colocan sus piezas primero. El jefe de la casa debe de estar jugando una partida muy elaborada. Cuando por fin haga su jugada, quizá consiga que ese bastardo de Ciel Sprout sea expulsado directamente. Y ni siquiera la profesora Sprout podrá impedirlo. A las serpientes les pareció extrañamente reconfortante esta explicación, aunque la duda aún persistía en sus corazones. ¿Pero qué pasa si no es así? Malfoy alzó la cabeza con suprema confianza. No es sencillo. Mi padre es amigo del jefe de la casa. Si hay alguna novedad, el profesor Snape me la comunicará, ¿verdad? Iré a preguntarle ahora mismo.
Tras esa declaración, Malfoy se puso de pie con aire de superioridad y se dirigió a grandes zancadas hacia el despacho de Snape, dejando atrás una sala llena de serpientes ansiosas aferrándose a la esperanza. En ese preciso instante, en el despacho del jefe de la casa Slytherin, la expresión de Snape era terriblemente sombría e irritada. El moco de gusano se le había acabado de nuevo, una pesadilla perpetua que atormentaba su existencia. Este ingrediente en particular para las pociones debía procesarse fresco y solo podía conservarse durante una semana como máximo. Era absolutamente esencial para las necesidades de enseñanza de Hogwarts. Así que, después de que Ciel se tomara el día libre, Snape se vio obligado a procesarlo personalmente. Maldito Ciel Sprout, murmuró con voz sombría, ¿tenía que irse justo ahora? Al ver la enorme cesta de gusanos retorcidos frente a él, el ceño fruncido de Snape se convirtió en un gesto de enfado. Su proyecto de investigación se encontraba en un momento crucial, y sin embargo, allí estaba, obligado a lidiar con esta tarea tediosa y agotadora. Después de procesar a esas repugnantes criaturas, ¿de dónde sacaría tiempo para dedicarse a su investigación propiamente dicha? Antes, Snape se habría resignado a ese tedioso destino. Pero desde que Ciel se convirtió en su ayudante de pociones, Snape se había acostumbrado a delegarle todo ese trabajo insignificante al entusiasta Hufflepuff. Solo entonces se dio cuenta de lo maravillosamente liberador que era librarse a esas trivialidades y sumergirse por completo en la investigación de pociones. Precisamente por eso últimamente no le había prestado mucha atención a la copa de las casas. ¿Cómo podía compararse la preocupación por los puntos de la casa con la satisfacción intelectual de avanzar en el conocimiento de las pociones? Tras experimentar este atisbo de libertad académica, la idea de volver a procesar esos gusanos le produjo una profunda resistencia. En ese preciso instante, un golpe resonó en la puerta de su oficina. De mal humor, Snape se incorporó de golpe, con los ojos llameando de furia volcánica. ¿Tan tarde por la noche? ¿Quién se atreve a molestarme? Juro que si esto es una broma de algún alumno, le descontaré 50 puntos a su casa. Al instante siguiente, Snape abrió la puerta de golpe, furioso, dispuesto a desatar su ira, solo para encontrarse con Ciel allí de pie, completamente inesperado. Snape se quedó atónito, en silencio por un instante. ¿Eh? ¿No te habías ido? Ciel respondió con seria seriedad. Ayer pedí el día libre, profesor. Ya es pasada la medianoche, así que creo que debería venir a trabajar. La mirada de Ciel se posó en la gran cesta de gusanos de agua en la oficina, y una genuina anticipación brilló en sus ojos. Eran el material perfecto para entrenar su percepción mágica. Una vez que su percepción mágica alcanzara el nivel plata, podría lograr un progreso extraordinario en el cultivo de algas piraña. Por lo tanto, la actuación de Ciel solo podría describirse como entusiasta hasta el punto de resultar sospechosa. Profesor, por favor, déjeme a mí todos estos gusanos. Ah, y las púas de puercoespín también. Hoy llegué un poco tarde, pero procesaré suficiente para los próximos 2 días. No debería perder su tiempo en estas tareas tan mundanas. Sin esperar permiso, Ciel tomó con diligencia el recipiente lleno de asquerosos gusanos que aún se retorcían. También agarró con destreza una gran cesta de púas de puercoespín. Al presenciar esta escena, aunque la expresión de Snape permaneció inalterable y seguía luciendo apropiadamente sombría, un atisbo de genuino alivio brilló en lo profundo de sus ojos. Ciel, como ayudante de pociones, era, en efecto, extraordinariamente despreocupado. En ese momento, Snape hacía rato que había descartado cualquier idea de despedir al servicial Hufflepuff. Tras un instante de silencio pensativo, incluso se animó a preguntar qué hechizo creó el profesor Flitwick para ti. Tras la demostración del encantamiento de frecuencia por parte de Ciel, Snape frunció el ceño con evidente disgusto. Murmuró en voz baja. ¡Qué tacaño! No es más que una variante del encantamiento Lumos. Creía que al menos sería un hechizo útil en combate. Un pensamiento calculador cruzó su mente. Dado que Ciel le había ahorrado considerable tiempo y esfuerzo, tal vez podría modificar aquel supuesto encantamiento de frecuencia. Quizás podría transformarlo en un hechizo útil en combate que incluso alguien con el talento limitado de Ciel pudiera usar con eficacia. HMPH. No lo hacía para agradecerle nada al pequeño tejón. Simplemente le disgustaba deber favores a los demás. En ese momento, Ciel ya llevaba los 2 grandes recipientes con los materiales, preparándose para ir al aula de pociones. Profesor, no le molestaré entonces. Al ver la figura de Ciel alejarse, Snape hizo una pausa.
Tras un momento de lucha interna, dijo con estudiada indiferencia. Teniendo en cuenta que eres bastante serio y diligente en tu trabajo. Un punto para Hufflepuff. Al oír aquella declaración sin precedentes, las pupilas de Ciel se contrajeron repentinamente por la sorpresa. ¿Qué demonios? ¿Snape le había dado puntos? ¿Acaso había amanecido por el oeste? Pero antes de que Ciel pudiera expresar su asombro, Snape cerró de golpe la puerta de su despacho. Ciel negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Parecía que, mientras no tuviera el rostro de Harry Potter, Snape no era del todo irracional. En cierto modo, podría considerarse que compartía la presión con sus compañeros de Hufflepuff. La copa de las casas de este año prometía ser realmente muy emocionante. Le pasaron 1000 pensamientos por la cabeza, y tras un instante, Ciel concentró toda su atención en los materiales que tenía a mano. Con pasos firmes y medidos, sujetando con fuerza los dos pesados recipientes, se dirigió con determinación al aula de pociones. Tras la marcha de Ciel, Malfoy asomó cautelosamente la cabeza por la esquina del pasillo de la oficina, con el rostro reflejando una expresión de total desconcierto. ¿Qué acabo de oír? Susurró para sí mismo, incrédulo. El profesor Snape le dio puntos a ese bastardo de Ciel. ¿No, acaso el jefe de la casa no estaba tramando algo a largo plazo? De repente sintió un mareo y una confusión, y su visión del mundo, cuidadosamente construida, se desmoronó. Solo un pensamiento cruzó su mente presa del pánico con absoluta claridad: peligro. ¿Quién dijo que los Hufflepuff eran todos gente honesta e inofensiva? Ese despreciable y desvergonzado tejón se estaba infiltrando en su guarida de serpientes. Y lo estaba consiguiendo. Tras lo que pareció una eternidad, Malfoy regresó a la sala común aturdido, con el rostro pálido como el pergamino. Las serpientes, que habían estado esperando ansiosamente, cabeceaban en sus sillas, pero se animaron de inmediato al ver regresar a su líder. Malfoy, ¿qué te ha retenido tanto tiempo? Preguntó un estudiante, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Varios Slytherins intercambiaron miradas cómplices, y sus rostros se iluminaron con anticipación. Debiste haber tenido una larga charla sincera con el profesor Snape, ¿verdad? ¿Qué te contó sobre su plan maestro? Digno del apellido Malfoy. Pero sus elogios se les atragantaron cuando Malfoy les dio la noticia que les sacudió el mundo. El profesor Snape le otorgó puntos para la casa Ciel Sprout. Las palabras resonaron en la sala común como un hechizo silenciador. Todas las conversaciones se interrumpieron a la mitad, todos contuvieron la respiración atónitos. Entonces estalló la incredulidad. ¿Qué? Eso es imposible. Malfoy, debes haber oído mal. Malfoy apretó la mandíbula y cerró los puños. Estaba justo ahí, ¿cómo pude haber oído mal algo así? El profesor Snape le otorgó un punto a Hufflepuff. Si no me crees, revisa los relojes de arena de la copa de las casas mañana por la mañana. Registramos las puntuaciones todos los días, ¿no? Su voz denotaba absoluta certeza. Vayan a comprobarlo ustedes mismos mañana a primera hora. Verán que Hufflepuff ha ganado exactamente un punto. La contundencia de su tono obligó incluso a las serpientes más escépticas a aceptar la verdad imposible. Malfoy no mentiría sobre algo tan devastador para su causa. Una surrealista sensación de traición inundó la sala. Se habían estado preparando para la guerra contra Hufflepuff, dispuestos a defender el honor de Slytherin en la copa de las casas hasta el último aliento. ¿Pero su propio jefe de casa había cambiado de bando? No. Susurró un estudiante, buscando desesperadamente una explicación alternativa. Debe ser que Ciel Sprout usó palabras melosas para manipular al profesor Snape. Por eso le dio puntos a Hufflepuff. Menudo tejón astuto. Espetó otro con veneno. Se ha infiltrado en la dirección de nuestra cámara. Cuanto más lo discutían, más se enfurecían. No podían tolerar aquella traición, pero ¿qué podían hacer contra su propio jefe de casa? Olvídense de la venganza por ahora, declaró Malfoy, con su mente estratégica ya en marcha. Lo urgente es alejar a ese bastardo de la familia Sprout del profesor Snape. Necesitamos eliminar su influencia por completo. Tras un intenso debate, un plan comenzó a cristalizarse con precisión militar. Mañana Hufflepuff tiene entrenamiento de Quidditch. Lo confirmamos hace semanas, comentó un estudiante. Ciel participará sin duda, lo que significa que, aunque quiera visitar el despacho del profesor Snape, será muy tarde. Exacto, los ojos de Malfoy brillaron con una malicia calculada. Solo necesitamos terminar todo su trabajo antes de eso. ¿De qué le serviría al profesor Snape si ya nos hemos encargado de todo?
Genial. Le demostraremos al profesor Snape que podemos reemplazar completamente a Ciel. Las serpientes sintieron que recuperaban la confianza. Esta era una batalla que podían ganar. Ciel Sprout es solo una persona, ¿cuánto trabajo puede soportar? ¿Cómo se podría comparar con todo nuestro año trabajando juntos? Aunque nos agotemos, le sobreviviremos. Tras ultimar los detalles de su operación de sabotaje, el cansancio acabó por vencer a los conspiradores. Algunos estudiantes se desplomaron sobre las mesas de la sala común, demasiado agotados para llegar a sus dormitorios. El resto, incluido Malfoy, permaneció despierto el tiempo suficiente para saborear la victoria que anticipaban al día siguiente. Por muy elocuente que sea, murmuró Malfoy mientras el sueño lo vencía, mañana lo expulsaremos definitivamente de la clase de pociones. Mientras tanto, en lo más profundo del castillo, Ciel permanecía ajeno a las maquinaciones de las serpientes. Ya había transportado los ingredientes para las pociones al aula de pociones, con movimientos precisos y decididos. Ciel echó un vistazo al antiguo reloj de la pared y asintió con satisfacción. Solo son las 2 de la madrugada. Todavía hay tiempo de sobra. Su mirada se dirigió a la habilidad de mejora de la percepción mágica en el panel de su sistema. El color bronce casi había desaparecido por completo, y un resplandor plateado estaba a punto de envolverlo del todo. Según la experiencia previa, cuando una habilidad alcanzaba este umbral crítico, el progreso estaba prácticamente garantizado en 3 a 5 días de esfuerzo concentrado. Pero a veces, con una concentración intensa y un esfuerzo sostenido, podía lograr un avance significativo en una sola sesión. El avance de la mejora de percepción mágica al nivel plata era crucial por varias razones. No solo le permitiría verificar el efecto del amuleto de frecuencia en las algas piraña, sino que su amuleto Lumos, actualmente estancado entre los niveles plata y oro, finalmente podría alcanzar el siguiente nivel. Todas sus habilidades mágicas se beneficiarían enormemente a esta mejora de percepción. Por lo tanto, Ciel abandonó esa noche su búsqueda habitual del libro de texto del príncipe mestizo. Concentraría toda su energía en llevar la percepción mágica mejorada al nivel plata. Tras respirar hondo, Ciel colocó los 2 grandes cuencos de gusanos de arena y púas de puercoespín sobre la mesa de trabajo. Sus pensamientos se fueron aquietando poco a poco, como la superficie de un lago de montaña al amanecer. Su concentración alcanzó niveles sin precedentes. Incluso en sus sesiones más intensas, su mente siempre se distraía pensando en la búsqueda en el libro de texto. Pero esta noche fue diferente, su atención se volvió completamente enfocada, absolutamente concentrada. En este estado de intensa percepción, Ciel experimentó algo extraordinario. Cada fibra de su ser estaba sintonizada para sentir el aura mágica que emanaba de los materiales. Las sutiles y normalmente imperceptibles señales mágicas parecían amplificarse, permitiéndole percibirlas con una claridad asombrosa. Olvidó todo lo demás. El tiempo, el espacio, su cuerpo físico. Incluso el objetivo de perfeccionar su habilidad se desvaneció de su conciencia. Ciel solo existía en el presente, procesando información con concentración meditativa. Un gusano tras otro se deslizaba entre sus manos con fluida gracia. Cada toque era breve pero preciso, seguía el flujo de la magia, aplicaba una suave presión, extraía un moco viscoso y cristalino. Cada movimiento denotaba una elegancia que recordaba la demostración anterior de Snape. En su panel de control, la mejora de percepción mágica pulsaba con un resplandor plateado cada vez mayor, avanzando hacia el nivel plata a una velocidad sin precedentes. Ciel mantuvo ese estado trascendente hasta que una voz sorprendida rompió su concentración. Ciel. El maravilloso estado de concentración se desvaneció al instante, dejándolo momentáneamente desorientado. Un escalofrío lo invadió al darse cuenta de que el reloj marcaba las 6:30 am. 4 horas y media habían transcurrido en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. ¿Estado de flujo? El término surgió de los recuerdos de su vida anterior. Lo había experimentado una vez durante una intensa preparación para un examen, esa misma concentración extrema donde el tiempo parecía detenerse. En esos estados, la eficiencia se disparaba y tanto el rendimiento físico como el mental alcanzaban su máximo. Desafortunadamente, alcanzar el estado de flujo era notoriamente difícil. Nunca esperé que despejar mi mente mientras procesaba materiales induciría accidentalmente un estado de flujo, reflexionó con asombro. Al volverse hacia la voz que lo había despertado, Ciel se encontró con el rostro preocupado de Hermione, que lo estudiaba con evidente inquietud.
Ciel, por favor, no me digas que has estado aquí toda la noche procesando gusanos de arena y púas de puercoespín. Su mirada recorrió la impresionante cantidad de trabajo terminado. Esta cantidad es increíble. Respiró hondo, con indignación reflejada en sus ojos. El profesor Snape se ha excedido. ¿En qué se diferencia esto del castigo corporal? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas que pida una baja por enfermedad para ti? Deberías volver a tu dormitorio inmediatamente y descansar. Ciel agitó las manos con desdén, y una sonrisa sincera se extendió por su rostro. Gracias por tu preocupación, Hermione, pero esto no tiene nada que ver con el profesor Snape. Lo hice completamente por mi propia voluntad. Cuando tengo insomnio, descubro que trabajar me ayuda a relajarme. De hecho, trabajar me hace feliz. Su mirada se desvió hacia el panel de control y su sonrisa se ensanchó con pura satisfacción. En cuanto a cómo me siento ahora mismo. Me siento absolutamente fantástico. Nunca me he sentido mejor en mi vida. En el panel, mejora de la percepción mágica resplandecía con un brillante lustre plateado, logrando finalmente el avance por el que tanto había trabajado. Al mismo tiempo, un magnífico resplandor dorado comenzó a iluminar otra sección del panel, prometiendo transformaciones aún mayores en el futuro. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.